Hola, en este video lo que vamos a ver es la primera parte de la serie 8. En esta serie no entran en juego conceptos nuevos, sino que lo que veremos son todos aquellos conceptos ya analizados y estudiados en las series 1 a 7. Así que como bien dice el título, es una serie de repaso. Como verán en la guía, la misma está dividida por un lado en una parte de propiedades físicas, y por el otro lado en una parte de propiedades químicas, en donde a su vez se subdivide según los tipos de reacciones que ya hemos visto, como reacciones de adición, de eliminación y de sustitución. En esta primera parte de la serie lo que veremos es el repaso de propiedades físicas y posteriormente empezaremos con la parte de reacciones de adición. Bueno, repaso de propiedades físicas. Como ya hemos visto varias veces, para hacer un análisis de las propiedades físicas más comunes, como pueden ser temperatura de ebullición, temperatura de fusión, es decir, temperaturas de cambio de fase, o también propiedades físicas como la solubilidad, lo que tenemos que siempre hacer es un análisis de cuáles son las interacciones intermoleculares que entran en juego. Entonces, haciendo un breve repaso, como ya hicimos en otros videos, tenemos por un lado las fuerzas dispersivas, que van a estar presentes obviamente por lo que ya sabemos en todas las especies, ya que se deben o se generan por el simple hecho de la existencia de una nube electrónica. Entonces sabemos que cuando, por ejemplo, dos moléculas, dos especies se acercan espacialmente, se inducen dipolos en este fenómeno que conocemos como correlación electrónica, y esa es una forma de interactuar. Entonces, como ya dijimos, las fuerzas dispersivas se encuentran presentes en todas las moléculas. Más adelante analizaremos para algunos casos en particular, pero recordemos que las mismas son dependientes de el tamaño de la nube electrónica, dado por la cantidad de electrones que tiene esa nube, como también por cuán polarizable es esa nube. Y con polarizabilidad nos referimos a la susceptibilidad a la distorsión o a la deformación que tiene esa nube electrónica. Bueno, las fuerzas o interacciones intermoleculares que siguen y que conocemos son las de dipolo-dipolo, tienen origen culómbico y se originan no en todas las especies, sino en aquellas en donde, por las cuáles son las diferencias de electronegatividad entre los distintos átomos que conforman una especie y a su vez cuál es la geometría de esa molécula o especie en particular, se originan cuando la nube electrónica de esa especie no está uniformemente distribuida. Entonces, en ese caso, podríamos considerar que las especies a las cuales llamamos polares se las puede tratar o conceptualizar como si fueran dipolos. Entonces, podemos representar cada una de estas especies como dipolos que obviamente interactuarán en función de interacciones de tipo culómbico. Por último, las interacciones que también tenemos que recordar son las de tipo puente de hidrógeno, en donde se generan por la existencia de enlaces del hidrógeno con nitrógeno, oxígeno o flúor. ¿Por qué tenían que ser esos elementos? Porque la diferencia de electronegatividad entre los mismos y el hidrógeno es muy elevada. Entonces, esto lo que hace es que sobre el hidrógeno se concentre una densidad de carga positiva muy alta, de forma tal de que pueda interactuar con un par libre de electrones sobre alguno de estos otros átomos en otra molécula. Bueno, y el ejemplo clásico que ya todos conocemos, obviamente, es el de las moléculas de agua. Bueno, empecemos con el primer ejercicio de la guía. Como ya dijimos, vamos a arrancar con propiedades físicas. Entonces, lo primero que nos piden en este ejercicio es ordenar una serie de compuestos por punto de ebullición creciente. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que mirar y que les recomiendo que hagan es analizar cuál es la propiedad física que nos están pidiendo que estudiemos. Si nos están diciendo que ordenemos por punto de ebullición creciente, tendremos que tener en cuenta que
hay que analizar la transición del líquido a vapor. Bueno, yendo un poco más en detalle, esta transición se trata de una transición desde una fase condensada, que es la fase líquida, en donde las moléculas se disponen de forma más ordenada, sus interacciones son más intensas, y esa transición irá hacia la fase vapor, que como ya sabemos y ya hemos estudiado en otras materias, es una fase con mayor desorden y en donde las partículas o las moléculas interactúan más débilmente. Entonces, como queremos hacer un pasaje desde esta fase condensada, en donde las interacciones son más intensas, hacia una fase en donde son menos intensas, para hacer ese pasaje habrá que vencer las interacciones presentes entre las moléculas en la fase del líquido, con lo cual, cuanto más intensas sean esas interacciones intermoleculares, se va a requerir de mayor energía para vencer a las mismas y por ende poder llevar a cabo la transición. Esto en términos del punto de ebullición se traducirá en un mayor punto de ebullición cuanto más intensas sean esas interacciones a vencer. Entonces, haciendo un primer análisis, vemos que tenemos una molécula con un doble enlace carbono-carbono, otra molécula con un doble enlace carbono-oxígeno, es decir, un grupo carbonilo, y otra molécula con la funcionalidad alcohol. Entonces, repasando un poco también y englobando, si bien no lo pide el problema, hagamos un repaso de lo que sería nomenclatura, ¿sí? O sea, nombremos estas especies. Sabemos que la IUPAC nos dice que para nombrar un compuesto tenemos que, por un lado, buscar la cadena principal, que será aquella de mayor extensión o mayor longitud. A su vez, en el caso de esta molécula en particular, como la misma contiene un doble enlace carbono-carbono, el mismo deberá estar contenido en esa cadena principal. Y a su vez, ese doble enlace, o mejor dicho, la numeración de la cadena, tendrá que ser aquella tal que el doble enlace obtenga la menor numeración posible. Entonces, si nos fijamos y numeramos desde aquí 1, 2, 3, 4, 5, esta es la cadena más larga y lo correcto sería empezar numerando desde este extremo de forma tal de que el doble enlace obtenga la menor numeración. Entonces el nombre correcto para esta especie sería 2-metil-1-penteno. 2-metil, porque en la posición 2 hay un grupo metilo, 1-penteno, el 1 lo que nos está indicando es en dónde se encuentra esa insaturación, y pent lo que nos indica es que la cadena principal está conformada por 5 átomos de carbono. Recordar obviamente que el sufijo eno hace referencia a la funcionalidad general que tiene esta especie, que es la de alqueno. Bueno, como ya hemos analizado en otros ejemplos, esta molécula presentará fuerzas de tipo dispersivas, ¿sí? No presentará fuerzas de tipo dipolo-dipolo ni puente de hidrógeno. Sigamos con la especie que sigue, que si recordamos, como tenemos un grupo carbonilo unido a dos cadenas o grupos R, se trata de una cetona. Entonces, nuevamente, repasando un poco nomenclatura, tenemos que, bueno, en este caso no hay muchas opciones para elegir la cadena principal, va a ser esta de aquí. Lo que tenemos que hacer, obviamente, es empezar a numerarla de forma tal de que el grupo carbonilo tenga la menor numeración posible. En este caso tendremos que empezar a numerar por este extremo, de forma tal de que el carbonilo quede en la posición 2. Entonces, para nombrarlo, indicamos 2 para decir en dónde se posiciona ese grupo carbonilo. De vuelta, como la cadena principal tiene 5 átomos de carbono, la raíz de ese nombre será pent, y este sufijo ona nos está indicando la funcionalidad principal. Como ya sabemos, como en todas las especies químicas, habrá fuerzas dispersivas. La segunda pregunta que nos podemos hacer es si esta especie podrá interactuar por medio de interacciones dipolo-dipolo, es decir, si la nube electrónica de esta especie
no estará uniformemente distribuida. Bueno, lo correcto para hacer ese análisis es hacer una representación que contemple la estructura tridimensional de la molécula. ¿Sí? Aquí no me alcanza, o sea, en general siempre lo que uno hace es usar las representaciones con líneas simples y con cuñas llenas y a líneas para indicar la tridimensionalidad completa de la especie. Entonces, una vez que hacemos esto, tenemos que analizar las diferencias de electronegatividad. No nos vamos a centrar en los enlaces carbono-hidrógeno, porque si bien hay una diferencia de electronegatividad entre carbono e hidrógeno, esa diferencia es mínima y podemos considerar que esos enlaces son más bien no polares y que no afectarán en gran medida la capacidad de tener un momento dipolar neto de esta especie. Entonces, en este caso, en lo que sí nos centraremos es en este enlace carbono-oxígeno, con una diferencia de electronegatividad más importante. Entonces, como podemos ver y como ya sabemos que ocurre mayormente para las cetonas y los aldehídos, esta molécula presentará momento dipolar neto, que lo podemos representar de esta forma, apuntará en dirección hacia el oxígeno, y por ende las moléculas de 2-pentanona pueden interactuar por medio de interacciones dipolo-dipolo. No va a formar puente de hidrógeno esta especie porque, y esto es importante, si bien posee oxígeno en su estructura, el oxígeno no se encuentra directamente enlazado a hidrógenos. Por eso, esta especie no es capaz de interactuar con otras moléculas de 2-pentanona por medio de puentes de hidrógeno. Bueno, y por último tenemos la especie que ya dijimos que es un alcohol. Haciendo un análisis similar, tomamos la cadena principal con 5 carbonos, y en este caso el único cambio sería el sufijo ol para indicar que se trata de un alcohol. Nuevamente sabemos que tendrá fuerzas dispersivas. Si queremos analizar si podrá interactuar por dipolo-dipolo, habrá que hacer un análisis similar al que hicimos recién para la 2-pentanona. Entonces, con una estructura que tenga en cuenta la tridimensionalidad de esta molécula, nuevamente, lo único que vamos a hacer en este caso es analizar los enlaces carbono-oxígeno y oxígeno-hidrógeno, que son los que representan una diferencia de electronegatividad lo suficientemente apreciable. Entonces, tenemos el dipolo enlace carbono-oxígeno y por el otro lado el de oxígeno-hidrógeno. Recordar que como los dipolos de enlace pueden representar borovectores, como en el caso de la diferencia de electronegatividad entre el oxígeno y hidrógeno es mayor, la longitud o magnitud de ese vector será mayor, y eso lo representamos con un vector más largo. Entonces, netamente, si sumamos las dos contribuciones de esos momentos o dipolos de enlace, veremos que las moléculas de 2-pentanol tienen momento dipolar neto representado de esta forma. Por ende, las moléculas de 2-pentanol pueden interactuar entre sí por interacciones de tipo dipolo-dipolo. Por último, como ya hemos visto en otros casos para otros alcoholes, ya el grupo alcohol en sí mismo posee un enlace oxígeno-hidrógeno, lo suficientemente polarizado, tal que sobre este hidrógeno haya densidad de carga positiva lo suficientemente alta como para interactuar con los pares de electrones libres sobre otra molécula de 2-pentanol. Por ende, las moléculas de 2-pentanol también pueden interactuar por interacciones de tipo puente de hidrógeno. Bueno, hasta ahora lo que hicimos, como ya anticipamos que íbamos a hacer, es el análisis de interacciones intermoleculares. Lo que nos queda es responder la incógnita inicial, que era ordenar estos compuestos por punto de ebullición creciente. Bueno, ¿cuál va a ser la primera aproximación o lo siguiente que vamos a analizar? Si nos fijamos y calculamos las masas molares para estas especies,
vamos a ver que las mismas son similares. Entonces, cuando esto ocurría, lo que hacíamos es la suposición de que las fuerzas dispersivas para 2-metil-1-penteno, 2-pentanol y 2-pentanol serán de similar intensidad. ¿Por qué nos permitíamos hacer esa suposición? Porque tomamos a la masa molar como una medida de la cantidad de electrones, es decir, el tamaño de la nube electrónica. Entonces, en general, como hemos analizado en otros casos, vale hacer este supuesto de que las fuerzas dispersivas para estas tres especies serán más o menos similares. Entonces, nos sacamos de encima un parámetro, vamos a analizar qué es lo que pasa con el resto. Entonces, si podemos suponer que las fuerzas dispersivas son relativamente constantes, vemos que al pasar de 2-metil-1-penteno a 2-pentanona, ahora las moléculas son capaces de interactuar también por dipolo-dipolo, mientras que al pasar a 2-pentanol también son capaces de interactuar por puente de hidrógeno. Entonces, progresivamente de izquierda a derecha, vemos que las moléculas son capaces de interactuar por una fuerza intermolecular adicional, con lo cual sería de esperar que las moléculas de 2-metil-1-penteno, al tener disponibles menos tipos de interacciones por medio de las cuales interactuar, termine haciendo que esta especie sea la que tenga menor punto de ebullición. ¿Por qué era esto? Porque estábamos analizando una transición que implicaba vencer interacciones intermoleculares. Cuanto menos intensas son esas interacciones, eso se traduce en un menor punto de ebullición. Con lo cual, al ir de izquierda a derecha, esperaremos que haya un aumento en el punto de ebullición. Inciso B. Nos piden hacer exactamente lo mismo, pero ahora nos dan esta serie de alcanos, ¿sí? O sea, estos paréntesis con esta numeración nos están indicando, por ejemplo, en este caso, que entre estos paréntesis hay 3 grupos metileno, o sea, hay 3 carbonos, más estos 2 de acá son 5, o sea que esta especie de acá va a ser el pentano, ¿sí? Acá lo podemos representar con todos los carbonos. Entonces, como ya sabemos, los alcanos, como por ejemplo el pentano, simplemente pueden interactuar por medio de interacciones de tipo dispersivas. Por otro lado, tenemos el decano, nuevamente recordar, acá entre paréntesis tenemos 8 grupos metileno, más los 2 de los extremos se termina traduciendo en un alcano con 10 átomos de carbono. Nuevamente sabemos que solo puede interactuar por fuerzas de tipo dispersivas. Y por último, haciendo el mismo análisis, tenemos el pentadecano con 15 átomos de carbono, que solo es capaz de interactuar con otras moléculas de pentadecano por fuerzas dispersivas. Entonces, en este caso el análisis es distinto porque simplemente las moléculas de cada una de estas especies pueden interactuar por un tipo de interacción que es la que está siempre presente, es decir, interacciones dispersivas. Entonces, lo que va a representar la diferencia es que al pasar de pentano a decano y de decano a pentadecano, es el hecho de que aumenta la extensión de la cadena hidrocarbonada y por ende aumenta el tamaño de la nube electrónica. Esto se traduce en una intensidad mayor de las fuerzas dispersivas y por ende esperaríamos que al pasar de pentano a decano, pentadecano, el punto de ebullición tenga que ser cada vez mayor. Nuevamente porque estamos analizando una transición de fase líquido a vapor que implica vencer interacciones en el líquido. Cuanto más intensas sean esas interacciones, lo podemos pensar como que se requiere suministrar mayor energía y eso se traduce en un mayor punto o temperatura de ebullición. En el inciso 2i, lo que nos piden es que para las moléculas que ya analizamos en los ítems A y B,
busquemos sus puntos de ebullición en tablas. ¿Sí? Esa es la primera parte. Yo acá puse una tabla con los datos bibliográficos que saqué del Handbook de Química y Física. En primera instancia, antes de seguir con lo que nos pide en el ejercicio, corroboremos que efectivamente las dos tendencias, tal como las analizamos, son correctas. Como vemos en este caso, al pasar del alqueno a la acetona y al alcohol, hay progresivamente un aumento en el punto de ebullición. Lo mismo pasa con la otra serie de moléculas que analizamos. Al pasar de pentano a decano y a pentadecano, aumenta el punto de ebullición, con lo cual corroboramos que es correcto el análisis que antes hicimos. Lo segundo que nos piden es que comparemos el punto de ebullición máximo del ítem A, es decir, el del 2-pentanol, con el punto de ebullición máximo del ítem B, es decir, del pentadecano. Entonces, hay que discutir en términos de intensidad de fuerzas intermoleculares esta tendencia, es decir, por qué el pentadecano tiene un punto de ebullición apreciablemente mayor respecto al del 2-pentanol. Bueno, análisis de fuerzas intermoleculares ya lo hicimos, ya habíamos dicho que las moléculas de 2-pentanol son capaces de interactuar por medio de fuerzas dispersivas, dipolo-dipolo y puente de hidrógeno. Mientras que las de pentadecano, como se trata simplemente de un alcano, pueden interactuar únicamente por fuerzas dispersivas. Entonces, ¿cómo podemos explicar esta diferencia tan grande en temperaturas de ebullición? Bueno, entonces lo que tenemos que considerar es que si bien las moléculas de 2-pentanol son capaces de interactuar por las tres interacciones, al comparar al 2-pentanol con el pentadecano, para este último, la extensión de la cadena hidrocarbonada es muchísimo mayor. Con lo cual, si bien las moléculas de pentadecano solo son capaces de interactuar por fuerzas dispersivas, las mismas en promedio terminan siendo mucho más intensas que aquellas fuerzas por medio de las cuales pueden interactuar las moléculas de 2-pentanol. En conclusión, para pasar del líquido a vapor, se requerirá vencer interacciones más intensas para las moléculas de pentadecano y por ende esto se traduce en una mayor temperatura de ebullición. Bueno, acá un inciso extra que es un repaso de solubilidad. Si se fijan, esto en la guía no aparece. Lo agregué porque una de las propiedades físicas más importantes que estudiamos es la solubilidad. Para repasar, pueden hacer el ejercicio 2, que es el que sigue, y también un ejercicio que es interesante es el ejercicio 11 en la serie 1. Pero bueno, para hacer un repaso también de esta propiedad física que es importante. Lo que acá tenemos de dato son las solubilidades en agua a 20 grados para las especies que analizamos en el inciso A. Entonces, con estos datos de solubilidad en agua, tenemos que justificar esa tendencia, es decir, por qué al pasar de 2-metil-1-penteno a pentanona y a 2-pentanol, la solubilidad en agua aumenta. Entonces, nuevamente, el análisis es por interacciones intermoleculares, pero está encarado de una forma un poco diferente. Bueno, ¿por qué es eso? Porque cuando analizábamos propiedades físicas como punto de ebullición, punto de fusión, lo que hacíamos era analizar interacciones intermoleculares en una fase pura de un compuesto. En cambio, cuando lo que hacemos es estudiar la solubilidad, lo que hacemos es analizar las potenciales interacciones que hay en una mezcla, por ejemplo, en una mezcla hipotética de 2-metil-1-penteno en agua, de 2-pentanol en agua o de 2-pentanol en agua. Entonces, para la solubilidad, el análisis de interacciones intermoleculares siempre implica, por un lado, ver cómo son las interacciones de cada una de estas especies
y por el otro lado ver cómo son las interacciones, en este caso del solvente que es agua. Posteriormente, ver las interacciones cruzadas, es decir, aquellas que se pueden establecer entre cada una de estas especies y del agua, cómo serán. Bueno, en primera instancia lo que podemos observar, como ya dijimos, es que la solubilidad aumenta en este orden, ¿sí? Al pasar del alqueno a la acetona y al alcohol. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto en relación a las interacciones intermoleculares? Es que a lo largo de esta tendencia, es decir, al pasar del alqueno a la acetona y de la acetona al alcohol, las interacciones o fuerzas intermoleculares cruzadas, es decir, entre cada una de estas especies y el agua, van en promedio siendo más favorables que aquellas que existirían, por ejemplo, en una fase pura de cada una de estas especies y el agua. Entonces, lo primero, como ya dijimos, es hacer el análisis de interacciones intermoleculares para cada especie como si estuviera en una fase pura. Eso ya lo hicimos en los incisos anteriores para cada una de estas moléculas. Para la molécula de agua sabemos, porque debe ser la molécula con la que más hemos trabajado seguramente en otras materias, que las mismas son capaces de interactuar por fuerzas dispersivas, por interacciones de tipo dipolo-dipolo, o sea, sabemos que el agua es una molécula polar, y a su vez puede presentar puente de hidrógeno. Como ya dijimos, las interacciones para las otras especies ya las analizamos y son las que se muestran aquí. Entonces, efectivamente, lo que vemos es que al pasar del alqueno a la acetona y al alcohol, las interacciones cruzadas son más favorables. El agua es una molécula pequeña. Esto lo que implica es que las fuerzas dispersivas, si bien existen, son las que menos aportan a la interacción neta. Mayormente, las moléculas de agua van a preferir interactuar con otras moléculas capaces de interactuar por dipolo-dipolo o puente de hidrógeno. Por ende, queda muy justificado como, por ejemplo, para el 2-metilonopenteno, cuyas interacciones son relevantemente distintas, la solubilidad del alqueno es muy pero muy baja. Por el contrario, ya cuando pasamos a 2-pentanono, que es capaz de interactuar por interacciones de tipo dipolo-dipolo, la solubilidad ya tiene un valor apreciable. A su vez, algo relevante, si bien acá no está marcado, es que si bien las moléculas de 2-pentanona consigo mismas no son capaces de establecer puente de hidrógeno, recordemos este concepto de puente de hidrógeno aceptor y donor. El grupo carbonilo en el oxígeno posee dos pares libres de electrones, con lo cual las moléculas de 2-pentanona, en presencia de moléculas de agua, pueden establecer puente de hidrógeno de tipo cruzado a su vez, ¿sí? En donde la molécula de agua actúa como donor de puente de hidrógeno y esos hidrógenos con densidad de carga positiva pueden interactuar con los pares libres de electrones sobre el oxígeno. Entonces, si bien no están presentes en las interacciones de tipo puente de hidrógeno en una fase pura de 2-pentanona, cuando mezclamos 2-pentanona y agua, pueden darse interacciones de tipo puente de hidrógeno cruzadas. Bueno, y por último, las moléculas de 2-pentanol ya por sí mismas podrían interactuar por medio de puente de hidrógeno, con lo cual, en este caso, vemos que la solubilidad tiene un aumento aún más marcado, porque las moléculas de 2-pentanol pueden actuar tanto como donor como aceptor de puente de hidrógeno. Bueno, esto fue el repaso de lo que consistían propiedades físicas. El resto de la serie 8 se basa en propiedades químicas y, como dijimos, veremos reacciones de adición, de eliminación y de sustitución, repasando todos los conceptos que ya analizamos en las series anteriores.
Entonces, en esta entrega, en este video, lo que vamos a analizar es la primera parte de propiedades químicas, que son las reacciones de adición. Entonces, como un breve repaso, recordemos que las reacciones de adición las podíamos esquematizar como reacciones en donde se incorporan nuevos fragmentos, en este caso serían los fragmentos C y D, sobre un enlace múltiple. Entonces, nosotros estudiamos sistemas, por ejemplo, como los alquenos o el grupo carbonilo, y analizamos cómo eran las reacciones de adición sobre esos enlaces múltiples. Bueno, para ello vamos a usar el problema 4, en donde van a ver que hay una gran serie de reacciones, y lo que nos piden es escribir el producto principal para esa reacción, de qué tipo de reacción se trata, indicar cuál es el nucleófilo y el electrófilo, y las densidades de carga de alguna forma para justificar esto último. Y a su vez el mecanismo completo que justifique todo lo anterior. Bueno, como podemos ver, en este caso tenemos esta molécula con un doble enlace carbono-carbono, y de reactivos tenemos agua y protón, o sea, medio ácido. Entonces, lo primero que tenemos que recordar para decidir cuál será el nucleófilo y el electrófilo de la reacción es pensar en cómo habíamos descrito los sistemas con dobles enlaces carbono-carbono. Entonces, tenemos que recordar que debido a cómo es la estructura de los enlaces, dobles enlaces carbono-carbono, esta región de la molécula será una región con elevada densidad electrónica, ¿sí? No confundir con densidad de carga negativa. Esto será una región con elevada densidad electrónica. Esto se debía justamente a cómo está conformado el enlace pi carbono-carbono, en donde hay una gran densidad electrónica por arriba y por debajo del plano de la molécula. Entonces, esto lo que hacía es que los electrones pi de este doble enlace se encuentran mucho más expuestos, por ejemplo, comparados con los electrones del enlace sigma, y por ende esto lo que hace, lo que confiere, es a esta molécula el carácter de nucleófilo. Entonces, debido a esta elevada densidad electrónica provista por el doble enlace carbono-carbono, entonces esta especie de aquí actuará como un nucleófilo. Bueno, en segundo lugar, si bien recuerdan, esta es una reacción de hidratación de alquenos. Lo que tenemos es medio ácido que va a actuar como electrófilo catalizador. Y ahora vamos a repasar un poco de qué se trataba esta catálisis. Entonces, si bien recuerdan, para que se adicione a un doble enlace, tanto agua como, por ejemplo, un alcohol podría ser también, lo que se necesitaba era medio ácido catalítico, porque en una primera instancia lo que pasaba es que esta molécula con el doble enlace actúa como nucleófilo, toma este protón y forma un carbocatión en el paso lento de la reacción. Una vez que se formó ese carbocatión, es que el agua, por ejemplo, puede atacarlo nucleofílicamente. Entonces, ¿cómo justificábamos esto con el mecanismo? Como ya dijimos, esta especie, con el doble enlace carbono-carbono, será nucleófilo y atacará a este protón para formar un carbocatión en el paso lento de la reacción. Obviamente, podemos pensar que el nuevo enlace carbono-hidrógeno para generar el carbocatión podría generarse o bien en esta posición o bien en esta. Bueno, lo que tenemos que recordar para tomar la decisión de cuál será el nuevo enlace y por ende cuál será el carbocatión que se genera, es que se deberá generar aquel carbocatión más estabilizado. Entonces, recordemos que teníamos este orden de que los carbocationes terciarios, junto con los alílicos y los bencílicos, son los más estables. Luego vienen los secundarios y por último los primarios y los metílicos, que son los menos estables de todos. ¿A qué se debía esta estabilización? Bueno,
Aquí en este carbono que tiene hibridización sp2, tenemos el orbital p vacío, en donde se encuentra la carga positiva carbocatiónica. Entonces, esa carga positiva puede estabilizarse por este efecto que conocemos de hiperconjugación, en donde cuanto más sustituyentes hayan en torno a esa carga positiva, mayor será la estabilización. Eso se debía a el solapamiento entre el orbital p, donde se encuentra la carga positiva, y los orbitales sigma de enlaces carbono-hidrógeno adyacentes. Lo que hacía ese solapamiento era de alguna forma ceder densidad electrónica y estabilizar esta carga. Por ende, cuanto más sustituido es el carbocatión, la cesión de densidad electrónica es mayor y por ende la carga positiva se logra estabilizar más eficientemente. Entonces, repasando todos estos conceptos, la protonación va a ocurrir en esta posición porque conduce a un carbocatión terciario. Si se produjera en esta posición de acá, conduciría a un carbocatión primario que, como ya dijimos, no se encuentra estabilizado. De hecho, es de los carbocationes más inestables. Así que este será el carbocatión por el cual proceda la reacción. Entonces, molécula con el alqueno actúa como nucleófilo, captando un protón y generando un carbocatión. Ahora, este carbocatión actúa como electrófilo y puede sufrir ataque nucleofílico por medio de las moléculas de agua. Entonces, en un segundo paso se produce el ataque nucleofílico por medio del agua y finalmente, como ya sabemos, por medio de un paso ácido-base, otra molécula de agua puede captar este protón y generar el alcohol correspondiente. ¿Sí? Todo esto que ya dijimos en relación a cuál es la formación del carbocatión lo podíamos condensar en lo que se conoce como la regla de Markov-Nikov. Esa regla lo que nos decía es que el protón se va a adicionar en la posición menos sustituida, o sea, en este caso en esta posición de acá. Cuando se adiciona el protón en la posición menos sustituida, vemos que se genera el carbocatión más estable, es decir, el más sustituido. Bueno, pasemos a la reacción que sigue. En este caso tenemos una acetona, en particular es la ciclohexanona. Nuevamente vemos que el medio o los reactivos que usamos son agua en medio ácido. Bueno, hasta ahora las reacciones que hemos visto del grupo carbonilo se caracterizaban por justamente la polarización del enlace carbono-hidrógeno, en donde esta polarización nos permitía ver o explicar estas densidades de carga positiva y negativa sobre el carbono y el oxígeno respectivamente. Por ende, de esta forma lo que podemos ver, y son las reacciones que hemos analizado, este carbono del carbonilo es susceptible, debido a su densidad de carga positiva, de ser atacado por nucleófilos. Con lo cual, como ya hemos analizado, los aldehídos y las cetonas, en este caso, son susceptibles de reacciones de adición nucleofílica. Es decir, en este caso, este será nuestro electrófilo. Bueno, por otro lado, necesitamos obviamente un nucleófilo para que haya reacción. Como ya sabemos, y ocurre en muchas reacciones, el agua puede actuar como nucleófilo, ¿sí? Por un lado podemos verlo por las densidades de carga generadas por las diferencias de electronegatividad entre el oxígeno y el hidrógeno, y a su vez por los pares libres de electrones que tiene el oxígeno. Entonces, el agua en este caso será el nucleófilo de la reacción. Y por último, tenemos protones que en este caso actuarán como catalizadores ácidos. ¿Sí? O sea, estas reacciones en donde teníamos un compuesto carbonílico, siendo un aldehído o una acetona, en medio acuoso, podían proceder por catálisis ácida o básica. Estas reacciones habíamos dicho que se tratan de formación de hidratos, ¿sí? Y consisten en la adición nucleofílica de agua, justamente
agua actuando como nucleófilo sobre aldehídos o sobre cetonas. Sabemos que puede ser catalizada por base, pero bueno, en este caso nos están diciendo que la catálisis es ácida, pero recuerden que han visto también el mecanismo para la catálisis básica. Entonces, ¿cómo procedía la formación de hidratos de cetonas bajo catálisis ácida? En un primer paso, lo que va a pasar es la activación del carbonilo. ¿Cómo se activaba el carbonilo? Por protonación, como representamos en este primer paso acá. Entonces, un par de electrones sobre el átomo de oxígeno del carbonilo capta un protón del medio y forma a la ciclohexanona protonada, que obviamente la podemos representar por medio de estas dos estructuras de resonancia. Entonces, en medio ácido, lo primero que ocurre es la activación, es decir, por protonación, ahora el grupo carbonilo es aún más susceptible de sufrir el ataque nucleofílico por medio de las moléculas de agua. Una vez activado el grupo carbonilo, lo que ocurre es explícitamente el ataque nucleofílico de una molécula de agua para generar esta especie. Bueno, esto sería como el hidrato protonado, o sea que en un último paso, más bien ácido-base, otra molécula de agua debería captar uno de estos protones y generar el hidrato correspondiente. ¿Sí? Recordar que uno de estos oxígenos proviene del grupo carbonilo que tenía, mejor dicho, la cetona, mientras que el otro proviene de la molécula de agua que atacó como nucleófilo. Obviamente, como el protón simplemente actuaba como catalizador, se tiene que regenerar el ion hidronio al final de la reacción, ¿sí? Recordemos que los catalizadores, como una de sus propiedades o condiciones, no se consumen netamente. Bueno, pasamos a otra reacción en donde lo que tenemos es, por un lado, una molécula que nuevamente tiene un doble enlace carbono-carbono. Como ya dijimos, en este caso, esta molécula va a actuar como nucleófilo porque, debido a esta región con elevada densidad electrónica, debido al enlace pi carbono-carbono, esta especie de aquí puede actuar como nucleófilo. Por el otro lado, hemos visto que el hidrógeno, en presencia de alquenos, puede actuar como electrófilo y ahora repasaremos por qué podía pasar eso. Nuevamente aparece el uso de un catalizador, que en este caso es paladio sobre carbono. ¿Sí? Estas reacciones las denominamos o se conocen como hidrogenación por catálisis heterogénea, o sea, se adiciona hidrógeno sobre un doble enlace carbono-carbono. ¿Por qué la catálisis es heterogénea? Porque este catalizador, que puede ser un metal de transición, en este caso es paladio, podría o bien ser platino o níquel, se encuentra sobre una matriz de carbono particulado. Entonces es heterogénea porque el catalizador se encuentra en una fase diferente a la de los reactivos. Bueno, habíamos dicho ya hace bastantes clases atrás que esto se trata de un proceso concertado en donde lo que ocurre es lo siguiente, ¿sí? Lo podemos representar por medio de lo que se conoce como el complejo o el estado de transición. ¿Sí? El complejo o el estado de transición, si bien recuerdan, es el punto de mayor energía en lo que es la trayectoria de la reacción. Entonces, lo que ocurre es que de forma concertada, las moléculas de hidrógeno, al acercarse, al interactuar con el catalizador, con la superficie metálica, se rompe el enlace hidrógeno-hidrógeno. En simultáneo, las moléculas con el alqueno también sufren debilitación de este doble enlace carbono-carbono. Esto ocurría mayormente por la interacción entre los orbitales D y F del metal, en este caso paladio, con los electrones pi. Y entonces, de esta forma, esto lo podíamos representar con el complejo de transición
en donde las líneas punteadas indican enlaces o bien que se están formando o bien que se están rompiendo. Entonces, en este caso, esta línea acá punteada lo que esquematiza es el enlace carbono-carbono que se está rompiendo. Estas líneas de acá, más bien horizontales, indican los nuevos enlaces carbono-hidrógeno que se formarán. Y acá creo que no se ve, o me olvidé quizás de ponerlo, tendría que haber una línea punteada para el enlace hidrógeno-hidrógeno que también de forma concertada se está rompiendo. Entonces, obviamente, por medio de este proceso de hidrogenación, a partir de un alqueno obtenemos una molécula sin la insaturación, ¿sí? Entonces, algo relevante a recordar es que en este caso la adición del hidrógeno es sin, ¿sí? Por cómo funciona la catálisis, por cómo ocurre, los dos hidrógenos se adicionan por la misma cara de la molécula. Siguiente reacción. Tenemos la misma molécula con el alqueno de antes, pero ahora tenemos bromo molecular y tetracloruro de carbono como solvente. Bueno, el nucleófilo del análisis es similar al caso anterior. De vuelta tenemos esta molécula con un doble enlace carbono-carbono que presenta una región con elevada densidad electrónica. Por otro lado, si bien uno tendería a pensar que quizás el bromo no se podría comportar como electrófilo porque es una molécula no polar, debido a que está conformada por átomos de bromo, su nube electrónica es lo suficientemente polarizable, ¿sí? Se la puede deformar por aproximación de la nube electrónica pi. Entonces, si bien esta molécula no es polar, cuando se aproxime esta molécula de acá con su nube electrónica pi, va a inducir un dipolo transitorio en el enlace bromo-bromo en la molécula, y eso lo que va a generar es que el bromo molecular pueda actuar como electrófilo. Bueno, y estas reacciones las conocíamos como la adición de bromo en dobles enlaces carbono-carbono. Entonces, en una primera etapa lo que se producía propiamente es la adición del electrófilo, o sea, del bromo en el doble enlace, para generar un catión cíclico que se llama bromonio. Obviamente cuando se rompe el enlace bromo-bromo de esta especie, se libera bromuro al medio. Ese bromuro es el que posteriormente ataca nucleofílicamente al bromonio por la cara contraria a donde está el ciclo. Ahora lo vamos a ver mejor con el mecanismo. Entonces, primera etapa es la deformación del ion bromonio. Entonces, como ya dijimos, esta especie es la que actuará como un nucleófilo. Este par de electrones viene hacia aquí para formar un nuevo enlace carbono-bromo. Como dijimos, es posible que el bromo molecular actúe como electrófilo, ya que al aproximarse esta molécula con su nube electrónica pi, lo que va a hacer es polarizar, generar un dipolo transitorio en la molécula de bromo molecular, y podemos pensar como si sobre este bromo hubiera densidad de carga positiva, de forma tal de que actúe como electrófilo. Otro de los pares de electrones libres que se encuentran sobre este bromo, lo que va a hacer es formar el otro enlace carbono-bromo. Y el par de electrones que inicialmente formaban el enlace bromo-bromo, se va a quedar en este bromo generando anión bromuro en el medio. Entonces, generamos el ion bromonio y bromuro. Como ya dijimos, ahora en este caso el bromonio será el electrófilo y el bromuro atacará nucleofílicamente. Pero por cuestiones de impedimento estérico, ¿sí? Porque el bromo es voluminoso, el bromuro deberá atacar por la cara contraria. Entonces, por ejemplo, si acá representamos el bromonio con uñas llenas, pensando que
el bromo se encuentra como por el plano superior de la molécula, el bromuro deberá aproximarse por debajo, ¿sí? En este caso representamos, por ejemplo, que ataca este carbono. Veamos que en principio ambas posiciones de ataque serían análogas. Cuando este bromuro ataca para formar un nuevo enlace carbono-bromo, este par de electrones viene hacia aquí de forma de satisfacer el octeto de este carbono. Entonces, justamente por medio de este mecanismo podemos explicar por qué estos dibromuros tienen esta disposición anti, en donde uno de los bromos se encuentra hacia arriba en una cara de la molécula y el otro en la cara inferior. Bueno, seguimos con esta molécula con el doble enlace carbono-carbono y de vuelta tenemos agua en medio ácido, o sea que como ya analizamos la especie con el doble enlace carbono-carbono debido a la elevada densidad electrónica en esta región, actúa como nucleófilo, tenemos de vuelta el medio ácido que actúa como electrófilo catalizador en la primera etapa, y de vuelta esto obviamente es una reacción de hidratación de alquenos. Entonces, recordemos que en el primer caso, en el paso determinante o paso lento de la reacción, se forma el carbocatión, en donde esta especie actuará como nucleófilo captando un protón del medio. Veamos que a diferencia del ejercicio que analizamos antes, en este caso el nuevo enlace carbono-hidrógeno, si bien se formara aquí o aquí, conduciría en ambos casos a el mismo carbocatión secundario, terciario, perdón. Así que lo vamos a representar, por ejemplo, si se formara en esta posición el nuevo enlace. Entonces, se genera este carbocatión. Ahora el carbocatión actúa como electrófilo y una molécula de agua como nucleófilo. Entonces, ataca al carbocatión, se genera esta especie y por último, en un paso ácido-base, otra molécula de agua capta uno de estos protones y genera el alcohol correspondiente. ¿Sí? De vuelta vemos que aparece hidronio, lo cual tiene sentido porque el medio ácido es justamente catalítico. Bueno, última reacción del problema 4. Tenemos una acetona, una amina, que es la anilina, ¿sí? Recordemos que es una amina aromática, y nos dicen que el pH al cual se realiza la reacción es de 5, y esto es importante, ya lo hemos analizado en la clase de adición nucleofílica al grupo carbonilo. Entonces, como ya analizamos en otro ejemplo, debido a sus características y a la polarización del enlace carbono-hidrógeno del grupo carbonilo, como hemos visto en muchas reacciones, el carbonilo puede actuar como especie electrófila, o más bien puede proveerle a esta molécula el carácter de electrófilo, ¿sí? Justamente porque debido a la polarización de este enlace, hay densidad de carga positiva sobre el átomo de carbono, haciendo que sea susceptible de ataques nucleofílicos. Por el otro lado, como hemos visto en muchas reacciones, los compuestos nitrogenados, como el amoníaco o las aminas, debido a que sobre el nitrógeno hay un par libre de electrones, le confieren el carácter de nucleófilo. Entonces, ¿en qué consistían estas reacciones? Vimos que consisten en la formación de iminas, es decir, cuando se produce la adición nucleofílica de amoníaco o de aminas primarias sobre carbonilos de aldehídos o cetonas, obteníamos iminas. Entonces, ahora vamos a analizar el mecanismo en detalle, pero en una primera etapa ocurría la adición, en donde el compuesto nitrogenado ataca nucleofílicamente, y luego los intermediarios iban experimentando una serie de procesos de forma de eliminar este oxígeno que viene del grupo carbonilo. Bueno, mecanismo, y acá entra en juego el pH, ¿sí? Luego en el inciso que sigue lo vamos a estudiar mejor,
pero en general para estas reacciones de formación de iminas el pH óptimo, también se lo conoce como pH de compromiso, ronda en un valor de 5. Entonces, esto se debe a que en el primer paso del mecanismo, lo que se hace es activar al carbonilo. Como ya hemos visto, la activación del grupo carbonilo es por protonación, de forma tal de que al generar esta especie protonada, sea más susceptible de experimentar el ataque nucleofílico. Bueno, ¿por qué es pH 5 y no es aún más ácido? Eso lo vamos a analizar luego, ¿sí? Pero en principio el pH 5 sirve para activar al carbonilo y volverlo más susceptible al posterior ataque del nucleófilo, ¿sí? Entonces, en este caso, como ya dijimos, nuestro nucleófilo es la anilina. Por medio de este par libre de electrones sobre el átomo de nitrógeno, atacará al carbono del carbonilo formando un enlace nitrógeno-carbono. Obviamente, este par de electrones tiene que venir hacia aquí para satisfacer el octeto de este carbono. Entonces, en este paso lo que se forma es esta especie, es una carbonilamina, pero está protonada en el nitrógeno, ¿sí? Acá vemos que el nitrógeno está con carga positiva. Para pensar cómo tiene que seguir el mecanismo, como ya dijimos, es un mecanismo de adición seguido de eliminación. Es decir, primero se adiciona el nucleófilo al doble enlace y luego de alguna forma el mecanismo tiene que proceder de forma tal de eliminar este oxígeno como una molécula de agua. O sea que lo correcto, lo más coherente sería pensar que va a sufrir protonación este grupo de acá, lo cual tiene absolutamente sentido, ya que esto lo analizamos en muchos problemas y de otros temas también. El grupo oxidrilo es un mal grupo saliente porque es una base fuerte, ¿sí? Y eso sería una especie cargada. Entonces, sí o sí, para que el mecanismo pueda proseguir para obtener a la imina, se tiene que producir la protonación del oxígeno. Entonces, eso como para tenerlo en idea. Antes de que ocurra eso, una base presente en el medio lo que va a hacer es abstraer este hidrógeno de acá, de forma tal de generar a la carbonilamina. Y una vez que se genera la carbonilamina, ocurre propiamente lo que dijimos recién. Este par de electrones libres sobre el oxígeno capta un protón del medio, se protona, y de esta forma la carbonilamina está protonada en el oxígeno. Ahora sí, este grupo de acá, que va a ser agua, va a ser un mejor grupo saliente que el oxidrilo. Entonces, una vez que se produjo la adición del nucleófilo y la conversión hacia este intermediario, el mismo se encuentra listo para eliminar este grupo saliente. Entonces, en la etapa que sigue, se va esto como agua y obtenemos esta imina protonada, que obviamente está representada por estas dos estructuras de resonancia, esta de aquí a la izquierda, más con carácter carbocatiónico, donde la carga está sobre el carbono, pero podemos representarla también por esta otra, en donde vemos que la carga también está deslocalizada sobre el átomo de nitrógeno. Por último, en una última etapa, que es ácido-base, una base capta este protón y se obtiene la imina. Bueno, algo relevante es que el producto mayoritario para esta reacción va a ser el isómero trans, o sea, en donde los dos fenilos se encuentran en trans. Y esto ocurre porque justamente los dos fenilos son grupos muy voluminosos, con lo cual estéricamente, si estuvieran cerca, es decir, cis, en cis, los dos en el mismo lado, eso generaría impedimento estérico. Con lo cual, el producto mayoritario será aquel en donde los sustituyentes voluminosos se encuentren lo más alejado posibles. Bueno, vamos al final del problema 4, en donde, como ya dijimos, vamos a debatir un poco mejor esta cuestión de cuál es la condición de pH para esta reacción de formación de iminas.
Entonces, lo que nos preguntan es, ¿qué ocurriría si el pH de la reacción, de esta reacción de recién, fuera 2 en vez de 5? Bueno, acá dejamos el mecanismo nuevamente porque nos va a servir para hacer este análisis. Entonces, tienen que recordar, como ya han visto en la clase de adición nucleofílica al grupo carbonilo, que el pH óptimo para estas reacciones, también denominado pH de compromiso, es alrededor de 5. Y esto lo veíamos en esta gráfica, en donde se representa la constante de velocidad en función del pH del medio, y en donde la velocidad de reacción es máxima para pH cercanos a 5. Bueno, esto es clave porque por un lado necesitamos de alguna forma tener protones en el medio para protonar el carbonilo y activarlo, es decir, volverlo más susceptible al ataque nucleofílico. El tema es que nuestro nucleófilo es una amina o amoníaco, es decir, especies que, como ya vimos, más bien tienden a actuar como bases. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque si el pH fuera menor a 5, o sea, si el pH fuera más ácido, lo que ocurriría es que se protonaría la anilina. Al protonarse y generar cation anilonio, el par libre de electrones sobre el nitrógeno ya no estaría disponible y ya no podría atacar nucleofílicamente al carbonilo. Entonces, el pH de compromiso es un pH tal que se pueda activar al grupo carbonilo, pero a su vez sin protonar al nucleófilo, porque si se protona, pierde su capacidad nucleofílica. El ejercicio no lo pide, pero tenemos que recordar que tampoco podemos irnos a pH más alcalinos que 5. ¿Qué ocurre si trabajáramos a pH más alcalinos? Bueno, recordemos que una etapa clave de todo este mecanismo es poder eliminar el oxígeno del carbonilo como una molécula de agua, con lo cual, si el pH fuera más alcalino que 5, esta etapa de protonación de este grupo de aquí se vería muy dificultada, con lo cual la posterior eliminación de esto como agua no va a ocurrir, este intermediario va a tender a volver hacia reactivos, la reacción no va a ocurrir. Entonces, pH de compromiso de 5, tal que el carbonilo se encuentre protonado, es decir, activado, el nucleófilo no se encuentre protonado mayormente, o sea, son procesos de equilibrio. Lo que me importa es que mayormente no esté protonado, porque si no lo atacará, y a su vez un pH que no sea más alcalino que 5, porque si no, el paso que sigue de eliminación de la molécula de agua no puede ocurrir. Bueno, para continuar con lo que son reacciones de adición, vamos a resolver el problema 5, en donde nos dan una serie de reacciones y lo que tenemos que decir es si son posibles o no. Bueno, en este caso nos dan una acetona, que es la butanona, reaccionando con bromo molecular. Y nos proponen que el producto de reacción es el siguiente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Este sería el producto de reacción si pensáramos que el carbonilo, o sea, el doble enlace carbono-oxígeno, tiene la misma reactividad que los dobles enlaces carbono-carbono. O sea, recordemos que, por ejemplo, cuando se producen las adiciones de bromo molecular sobre dobles enlaces carbono-carbono, por el mecanismo, por medio del ion bromonio que ya hemos analizado, se termina obteniendo un dibromuro vecinal. O sea, sería como pensar que cada uno de los átomos de bromo, uno formará un nuevo enlace carbono-bromo y otro un nuevo enlace oxígeno-bromo. Bueno, eso no es correcto porque, si bien el doble enlace carbono-carbono y el doble enlace carbono-oxígeno son ambos dobles enlaces, son diferentes. Y ya hemos analizado que su reactividad es diferente. De hecho, este no es el producto que se obtiene, si bien todavía no analizamos este tipo de reacciones, pero con lo que ya hemos analizado, las reacciones hasta ahora vistas son las de adición nucleofílica al grupo carbonilo.
¿sí? O sea, con lo que ya hemos visto hasta ahora, las únicas reacciones que vimos para el grupo carbonilo son las de adición nucleofílica, en donde, debido a la polarización del enlace carbono-oxígeno, el grupo carbonilo vimos que es susceptible de sufrir adición por medio de nucleófilos en el carbono. Vamos a ver un par de series más adelante, en la serie 11, que debido a otros fenómenos, otras reacciones, los aldehídos y las cetonas pueden sufrir sustitución electrofílica, ¿sí? De hecho, esta cetona u otras cetonas en presencia de bromo sufren sustitución electrofílica, pero el producto de reacción no es este de acá, ¿sí? Y la moraleja de este ejercicio sería, si bien todavía no vimos cómo son las reacciones de sustitución electrofílica sobre el grupo carbonilo, bueno, ya vimos que la reactividad, por cómo es la estructura de los enlaces carbono-carbono o carbonilo, no es la misma. Así que este producto de acá no es correcto. Bueno, siguiente ejemplo, tenemos este éster en medio acuoso y ácido, y nos dan este producto, entonces tenemos que decir si será posible o no que se forme este producto. Entonces, de vuelta, recordando un poco todos los conceptos previos, de hecho en el problema 4 resolvimos un ejercicio que nos podría tirar una pista. Vemos que este sería el producto de reacción si pensáramos que el carbonilo del éster, o sea, esto recordemos que es un éster, tuviera la misma reactividad que los carbonilos de aldehídos y cetonas. ¿Sí? Recordemos que en uno de los incisos del problema 4 vimos las reacciones de formación de hidratos, de aldehídos y cetonas, en donde uno de estos oxígenos venía del carbonilo y el otro del agua que se adicionó. Pero nosotros ya analizamos química de aldehídos y cetonas y química de derivados de ácidos carboxílicos y sabemos que no es igual. Por más de que haya un grupo carbonilo, la reactividad no es la misma. Con lo cual, y ya también analizamos estas reacciones para los ésteres, este no es el producto correcto. Entonces, haciendo un breve repaso, recordemos que los ácidos carboxílicos y sus derivados experimentan reacciones de sustitución nucleofílica, en donde esas reacciones procedían por medio de mecanismos de adición seguida de eliminación. Lo que ocurría es que en la etapa de adición se producía el ataque nucleofílico sobre el carbono, el carbonilo, para generar el intermediario tetraédrico. ¿Por qué lo llamábamos tetraédrico? Porque cuando se produce la adición, el carbono rehibridiza de sp2 a sp3. Posteriormente, en la etapa de eliminación, el intermediario tetraédrico regenera el grupo carbonilo, pero para ello debe remover a una especie como grupo saliente, que será este grupo de acá. Y como ya vimos, cuando analizamos reacciones de ácidos carboxílicos y derivados, para el caso de los ésteres, el grupo que se tiene que remover es este de aquí. Entonces, repasando el video de hidrólisis de ésteres, recordemos que un éster en medio acuoso y ácido, como por ejemplo ácido clorhídrico, se va a hidrolizar para generar el ácido carboxílico correspondiente y el alcohol que proviene de este grupo saliente. Algo importante, y eso lo pueden repasar en el video de hidrólisis de ésteres, es que cuando la hidrólisis es en medio ácido, el proceso es de equilibrio. Esto se debe a cuáles son las especies que se generan en la última etapa del mecanismo. En este caso es el ácido carboxílico y lo que se elimina como grupo saliente, en este caso es etanol. Repasen que en contraposición, si la hidrólisis fuera básica, como lo que se termina eliminando es el alcóxido, o sea el etóxido, esa especie que es una base fuerte, removía este hidrógeno acídico y desplazaba la reacción hacia productos en un proceso que no era de equilibrio. Entonces, eso como un repaso también de condiciones de hidrólisis de ésteres. Pero lo importante en relación a este ejercicio es recordar que, si bien
los aldehídos y cetonas y los derivados de ácidos carboxílicos tienen un grupo carbonilo, no es exactamente lo mismo. O sea, su reactividad ya hemos visto que es diferente y por ende este no es el producto correcto. Bueno, y por último lo que tenemos es el ciclo hexeno, y lo que nos proponen es si en medio acuoso y con medio básico se podrá obtener el ciclo hexenol. Bueno, ya justamente en el problema anterior analizamos reacciones de adición a alquenos, entonces, ¿cuál es el problema que estaríamos teniendo? O sea, nosotros sabemos que la adición es electrofílica, en el sentido de que esta especie que tiene al doble enlace carbono-carbono, debido a que aquí tiene una región con densidad electrónica elevada, actuaría como nucleófilo, pero para ello necesitaría estar en presencia de un electrófilo. Mientras que en este caso vemos que el oxidrilo en medio básico provee condiciones nucleofílicas y el agua no es lo suficientemente electrofílica como para generar al carbocatión en un tiempo apreciable. Entonces, en estas condiciones del medio básico no ocurre la hidratación de alquenos, ¿sí? Justamente por cómo es todo el mecanismo, y ya lo hemos analizado previamente, para que se adicione posteriormente el agua en el carbocatión que se genera, necesitaríamos cambiar el medio básico por medio ácido catalítico, ¿sí? De forma tal de promover un medio lo suficientemente electrofílico tal que se pueda generar el carbocatión. Bueno, con esto vamos por terminado lo que sería el repaso de todas las reacciones de transformación de grupos funcionales relacionadas con las reacciones de adición. En la segunda parte, en el segundo video, lo que estaremos analizando es el repaso de las reacciones de eliminación y de sustitución.